Les presento mis saludos. Empezamos hoy lo que viene a ser nuestra segunda sesión del curso Comunicación Eficaz en las Empresas. Este programa producido por Camex va a mi cargo. Mi nombre es Ernesto Montellanos Corso. Vamos a empezar con esto que es nuestra segunda sesión y nos toca hoy hablar específicamente de comunicaciones internas. Como vimos en nuestra primera sesión, estuvimos auscultando el entorno corporativo y estuvimos viendo de qué formas las empresas hoy se comunican con sus públicos objetivos. Y uno de sus públicos más poderosos es el público interno. Esto es, las personas que están trabajando dentro de nuestras organizaciones y con los que tenemos que tener formatos de comunicación específicos y adaptados a sus necesidades y también a los intereses, evidentemente, de la corporación. Se dice que en nuestros días las grandes marcas se construyen desde adentro hacia afuera. Por ello, la construcción de marcas hoy va desde el inspeccionar la dinámica interna de una organización, evaluando si los colaboradores y directivos están siendo verdaderamente embajadores de las marcas. Es decir, si están verdaderamente conectando con el mensaje fundamental y central de sus propias instituciones. Hoy en día se suele auditar situaciones que pueden ayudar a evaluar la eficacia de sus comunicaciones internas para, a partir de ahí, crear herramientas eficaces que logren la participación de sus colaboradores. Y es por ello que es clave este formato de comunicación que es la comunicación interna, sobre todo cuando tenemos que definir o diseñar un plan estratégico, un plan organizativo para la empresa y cuando miramos de cara aspectos como el clima organizacional. Todo lo que hace recursos humanos dentro de la gestión de las personas al interior de las organizaciones tiene un eje que es clave, que es el clima, el ambiente de trabajo en el que las personas se desarrollan, se desempeñan. Y este formato de comunicación interna es fundamental porque es la forma, es la voz de la empresa hacia adentro de la organización. Esta construcción de clima no solamente la compone el discurso de lo que la empresa quiere ser de sí misma, sino tiene que ver con el flujo de información que corre dentro de la información, porque parte de este clima también lo constituyen las personas que trabajan dentro de la organización. Entonces es importante porque en nuestras áreas de recursos humanos se suelen hacer diagnósticos de comunicación interna para ver en qué estado nos encontramos. Nosotros hemos participado en muchas auditorías de comunicaciones internas para ver si verdaderamente las personas que están dentro de la organización viven lo que predican. Es decir, si el discurso que se está promoviendo como parte del discurso de marca hacia afuera, en las relaciones con clientes, con proveedores, con el entorno, realmente se cumple hacia adentro. Lo peor que nos puede pasar en tiempos de comunicación digital viral como la que vivimos en nuestros días, es que terminemos comunicando una cosa que no vivimos, porque eso rápidamente termina siendo una información que se cuela por las redes sociales, se cuela con los medios de comunicación digitales y termina exponiendo una imagen que puede ser muy dañina para la organización. ¿Por qué? Porque no hay peor pecado que no hacer lo que se predica. Y esto en niveles organizacionales es realmente un tema muy sensible, porque puede afectar todo el desenvolvimiento, no solamente de la empresa, sino de las personas al interior de las empresas. Puede ser que se incremente el descompromiso, puede ser que la gente trabaje rutinariamente buscando oportunidades en otro lugar porque se dan cuenta que esta empresa no es lo que dice que es. La promesa no se cumple, entonces el compromiso, que es lo que uno quiere de los trabajadores hacia adentro de la organización, es lo último que vamos a poder hacer crecer. Nos sirve para esto mucho las campañas de asimilación y de sensibilización. Campañas en donde tenemos que comunicar hacia adentro de nuestras empresas cuál es el perfil, el estilo de marca que nosotros queremos para nuestras propias empresas, proyectándonos en un futuro, proyectando un posicionamiento de nuestra marca en mercados del exterior o en mercados de nuestro interés. Y es importante que las personas que están trabajando para la organización estén imbuidas de este espíritu, vivan de alguna forma y asimilen el mensaje de la marca como propios. ¿Para qué? Para que transmitir el espíritu de la marca sea genuino,
O sea, no se trata de que la persona se despersonalice, llamémoslo así, por ser como la empresa quiere que yo sea. Muchas veces me han preguntado esto en alguna de las conferencias que doy. No se trata de eso. Se trata de incorporar los valores de la empresa a mi propio perfil personal. Cada uno tiene un perfil de valores, de estilo, de conducta, que constituye el propio perfil, llamémoslo así, de marca personal. De lo que se trata es de que hacer confluir estos valores para que la empresa obtenga de nosotros no solamente un quehacer inteligente, sino un pensar, un sentir y un proyectar inteligente, que es mucho más. De hecho, las grandes organizaciones, Google, Microsoft, IBM, infunden este espíritu en sus trabajadores para tener un sentir común. Estas empresas se perfilan como grandes comunidades de marca hacia adentro, que generan niveles de reconocimiento, de admiración, y hace que el compromiso de las personas sea mayúsculo. Que se utiliza mucho para implementar estas campañas de asimilación que decíamos, o de sensibilización en otros casos. Se incrementan muchos talleres de capacitación, talleres de comunicación interpersonal, talleres formativos que ayudan a que la gente de manera práctica entienda qué es lo que la empresa quiere de cada uno de ellos, más allá, reitero, del quehacer cotidiano, que consiste capaz para algunos en vender, otros en hacer la contabilidad o en desarrollar trabajo de oficina o de compras logísticas. Más allá de eso tiene que haber un espíritu que envuelva esta empresa y que tiene que ver con el color de esta marca, que es lo que finalmente es lo que vamos a nosotros a promover en nuestras redes de comunicación. Por eso reitero lo dicho al comienzo. Hoy en día las marcas se construyen desde adentro hacia afuera. Muchos años, por mucho tiempo en nuestro país, las marcas eran una imagen externa, un bonito logo, una buena infraestructura, ostentar, tener una oficina en un lugar lujoso, ya eso nos hablaba de lo que era la empresa. Pero en nuestro país nos hemos cansado de ir a oficinas de esta naturaleza, contratar servicios, por ejemplo, de telefonía o bancarios, y más allá de esa imagen bonita, el servicio de las personas era deplorable, y eso hace que uno tenga muchísima desconfianza cuando va a contratar, por ejemplo, servicios, porque no alcanza con una imagen atractiva, bonita y ampulosa. No alcanza, porque sentimos que a veces esa marca o esas personas no conectan con nosotros. Entonces, esta construcción de marca, de la que se habla mucho en nuestros tiempos, tiene que ver con una construcción de adentro hacia afuera. O sea, defino qué soy como marca, cuáles quiero que sean los valores por los que mi empresa sea reconocida, cómo quiero que sea identificado mi servicio frente a la competencia. Hago un benchmarking interesante, mirando los competidores que tengo dentro de mi rubro, y encuentro cuáles son los valores diferenciales en los que yo me puedo anclar para que mi marca conquiste un posicionamiento natural. Pero eso es un trabajo que va de adentro hacia afuera. Como decía uno de los grandes pensadores griegos, no se puede pretender en el orden del hacer lo que no se consigue en el orden del ser. O sea, no puedo pretender hacer gala de una conducta muy ética, muy moral, muy cumplidora, muy devota del cliente, cuando en el ser, o sea, yo no siento las cosas de esa forma, no actúo de esa forma en la naturalidad de mi cotidianidad. Si yo no actúo cotidianamente de esa forma, va a ser casi imposible que yo transmita eso como una conducta asertiva que la gente pueda percibir y aplaudir. No suceden de esa forma las cosas. Sin embargo, muchas empresas han tomado esa política hace muchos años como política de servicio y de comunicación. Entonces comunican una imagen falsa, comunican mensajes clicheteros que no responden a la realidad de lo que esa empresa es en esencia. Por eso reitero, no se puede pretender en el orden del hacer lo que no se es en el orden del ser. ¿Ya? Termina siendo una máscara. Comunicación interna, yendo al concepto, es el conjunto de procesos que permiten el intercambio de información entre los miembros de la empresa. Esta comunicación parte de la dirección y permite a los integrantes de la empresa tener conocimiento de los temas que los pueden afectar, temas profesionales o temas personales. Actualmente se pide a las personas la consecución de dos objetivos clarísimos: objetivos económicos y objetivos sociales.
Y es por la necesidad de conseguir este objetivo que se ha establecido y reavivado la comunicación interna. No es sencillo conseguir el objetivo social, no es sencillo conseguir tener el clima adecuado para, más allá de que las ventas hoy sean buenas y mañana tal vez sean mejores. Además que no alcanza simplemente con conseguir vender, comunicar y conectar a priori, tener de repente una consecución de beneficio a través de precios económicos atractivos. ¿Qué pasa si finalmente yo consigo hacerme de una clientela y no la puedo fidelizar? ¿Qué pasa si tengo personas que entran a mi empresa deseosos de trabajar y de conectar con esta marca con un entusiasmo tal y luego a los meses vemos que eso se diluye? Uno puede tomar el recursete típico de decir, el viejo refrán se cumple, escobita nueva barre bien, y toda persona nueva, por ser nueva, se esmera en los primeros tiempos. Pero también es interesante hacer el análisis desde el otro lado, ¿no? ¿Qué hicimos como empresa nosotros desde dentro o qué no hicimos para que las personas no se conecten? Porque también es cierto que en las grandes corporaciones las personas se van enganchando y a medida que pasa el tiempo se van dando cuenta, cuando existe una cultura corporativa desarrollada, se van dando cuenta por dónde van los tiros, se van dando cuenta qué es lo que la empresa espera de ellos, se van dando cuenta en la conducta de sus compañeros cuál es el estilo concreto y real de esta empresa. Entonces el compromiso se da en relación directa a esa conducta real y palpable que tienen enfrente. ¿En dónde? En sus compañeros de trabajo, en sus jefes. Cuando no se da eso, vuelvo a repetir, es probable que haya una ausencia de conductas interesantes, comprometidas, y es probable que se dé este proceso que dice el viejo refrán, ¿no? Así pues, estas personas trabajaron bien al comienzo. Muchas veces trabajan bien al comienzo y después no, porque justamente conectan con una empresa que tiene un discurso que no se cumple en la realidad. Entonces es muy difícil que la gente mantenga o incremente el entusiasmo si no hay nada adentro en el día a día, en la cotidianidad, que los entusiasme. O si perciben que llegaron con un entusiasmo por una promesa y al final esa promesa no se cumple. Cuando hablamos de comunicación interna, definamos bien cuáles son los propósitos de esta comunicación interna. El primero, integrar el proyecto corporativo en el seno de la empresa. La empresa es la organización, la institución. El proyecto corporativo es la promesa, esto que nosotros nos ilusiona, ¿no? Me dicen, vas a trabajar en Apple o en Microsoft. Y yo tengo una perspectiva del perfil de esa organización. Y ese proyecto corporativo tiene que estar inmerso en la naturaleza de la organización, de la empresa. Muchas veces tenemos organizaciones sin alma o sin proyecto de desarrollo. Entonces esas empresas terminan siendo simplemente un papelito, un cartelito atractivo, pero la esencia está ausente. Otra razón de ser de esta comunicación interna es la propia y directa, coordinar las acciones y la gestión. La comunicación interna nos sirve para que jefes, subalternos y equipos de trabajo se comuniquen y desarrollen los planes de trabajo pensados para la organización. Acciones de gestión, acciones de coordinación, acciones comerciales, acciones particulares de cada área, los protocolos y procesos que le corresponden a cada área orgánica pasan por entender cuál es el formato de comunicación interna de la empresa. Y el tercer aspecto, el tercer propósito de esta comunicación interna es fomentar la cultura y favorecer los objetivos organizacionales. O sea, estamos buscando que no solamente la comunicación sea un elemento para comunicar tareas, plazos y tiempos, sino que nos permita alimentar un estilo, nos permita alinearnos de acuerdo a objetivos organizacionales trazados en plazos, mediano, corto y largo plazo, y nos permite desarrollar una cultura, que cuando una cultura corporativa está desarrollada, resulta uno de los elementos más benéficos para la misma, dado que hace que la gente quiera entrar a trabajar a esta empresa. Y hace que los que están adentro trabajando no quieran irse, sean fieles a su empresa. Este tipo de conductas generan desarrollo, generan que la gente ascienda, crezca y la gente se vea en el futuro en la empresa trabajando. Recuerden que estamos en un tiempo, sobre todo el espectro millennial, el espectro centennial, en donde hoy las oportunidades de trabajo han proliferado.
Y muchos chicos tienen claro que no porque entran a trabajar a una gran empresa hoy van a quedarse hasta sus últimos días ahí. La gente migra de una organización a otra, la gente migra de una empresa y de un área a otra con mucha facilidad. Y esta migración no es hoy vista como un signo de descompromiso, sino más bien como un signo natural en una economía en desarrollo donde hay proliferación de empresas nuevas que abren nuevas posibilidades de desarrollo a los jóvenes y estos migran. Entonces, es interesante considerar esto, porque ya no es como hace 30 años donde la gente entraba con la idea de morir y hacerse abuelito trabajando en una empresa. La gente entra y siente que la empresa es el primer escalón de una escalera larga. Entonces, generar esa suerte de fidelización, prefiero llamarla yo, antes que retención del talento humano. Es un concepto que se usa mucho hoy, ¿no? Retención del talento humano, ahí me cae mal. Yo siempre hablo de fidelización, porque quien es fiel se queda a voluntad. Quien está retenido como que parece que le están imponiendo algo desde afuera. Si bien es cierto, la empresa está fuera de la persona, lo ideal es fidelizar a los empleados para que estos quieran quedarse, se sientan valorados, comprometidos y quieran construir el futuro de la empresa. Hoy no es tan fácil, porque ya los chicos no se visualizan toda la vida en una empresa. Entonces hay que motivarlos, hay que informarles, hay que formarlos y hay que estar pendiente de estas personas para que ellos verdaderamente se sientan conectados y comprometidos, no solamente con la empresa, sino con las personas que están a cargo de esta, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando las cosas salgan mal o salgan bien, la conexión no se pierda. Si uno se da cuenta que trabaja con seres humanos, falibles, pero muy bien intencionados, pues llega el momento donde hasta los errores pueden servirnos, porque los errores son parte del camino. Dentro de una organización en estado crítico, un error puede determinar una fisura empresarial. Pero dentro de una corporación que está en un estado de desarrollo constante, un error es visto como un tropiezo. Es una caída, pero no es el fin. Se sigue caminando. Es clave que esta comunicación implique compromisos. Uno de ellos es informar. Informar sobre la organización, sobre la vida de la empresa. Este tipo de comunicación informativa es clave, porque si la gente no tiene información, después sobre la base de qué se van a comprometer. Una empresa, además de informar, tiene que formar, que no es lo mismo. Parece mucho la palabra, pero significa otra cosa totalmente distinta. Formar es ocuparte del desarrollo y competencias de los trabajadores y favorecer que estos se adapten al puesto de trabajo, que estos comprendan no solamente la naturaleza de la tarea, sino la intencionalidad de la tarea, el beneficio que se genera a través de determinado tipo de ejecución de tareas, el por qué se hacen de esta forma y no de otra, el por qué se manejan estos plazos y este estilo y no otro. Eso es formación. Es formación al interior de la empresa, en donde de alguna forma tratamos de que la gente comprenda y entienda por qué se hacen las cosas. Lo otro es motivación. La motivación permite que los empleados se sientan valorados y asuman como propios los objetivos de la empresa. En la motivación yo me doy cuenta que mi empresa conecta conmigo. Yo me doy cuenta que soy importante para la empresa en la que estoy, ahí en el rol y en el puesto y en el lugar en que me encuentro. Lineamientos de comunicación interna. Hay que entender qué usabilidad y qué beneficios y de qué forma, de qué va esta comunicación interna. La comunicación interna está dirigida, dijimos ya, al grupo humano que integra la organización. Pero el foco está puesto en la persona y en su grupo familiar. Es interesante decirlo porque en las grandes empresas hay planes en donde uno precisamente se ocupa de gestionar a las personas, el talento de las personas, el puesto, el lugar, y es importante saber bajo qué contexto de vida está esta persona trabajando con nosotros. O sea, tiene familia, tiene hijos, es soltero, es divorciado, qué nivel de estudios tiene, qué aspiraciones tiene. Entonces, la comunicación está dirigida a esta persona vista como un todo, como un conjunto. Esta comunicación está orientada a generar confianza y credibilidad. Debe estar siempre alineada a la filosofía corporativa. Evidentemente, la empresa tiene una misión, una visión y valores. Y la filosofía corporativa, que son estos tres principios, tienen que estar muy coligados
con el formato de comunicación que la empresa emprenda. ¿Dónde se nota esto? Cuando uno ingresa a una empresa. Esos procesos de adaptación, esos procesos de adiestramiento inicial, ¿no?, de integrarse a una corporación. Hay muchos procesos que nos ha tocado implementar en empresas en donde se trata de ver esos primeros 15 días, esas primeras 2 semanas donde lo vamos a capacitar, lo vamos a hacer una inducción para que la persona comprenda de qué va la empresa, cuál es el perfil de empleado que estamos pretendiendo de él. Esos procesos de inducción son muy ricos. Y las empresas que tienen procesos de comunicación interna y protocolos afiatados y bien establecidos, ganan mucho en estas 2 semanas que menciono, ¿no? Los lineamientos de comunicación interna tienen que responder a conceptos claves como coherencia. ¿Por qué coherencia? Porque evidentemente, ¿no?, discurso que me comenten y que yo vea que no se cumple, pues va a ser muy difícil que las personas de corazón se adscriban a ese discurso. Transparencia. Queremos sentir que estamos en un lugar donde nuestra dignidad se fortalece al trabajar acá, ¿no? No queremos sentir que nuestro puesto de trabajo o nuestra organización está metida en líos de corrupción, como tantos otros que han estado inundando los medios de comunicación masivos en los últimos años, ¿no? El caso de tantas empresas que se han deslucido, que se han despintado y que han perdido su protagonismo social por tener problemas de falta de transparencia. Honestidad. La gente reclama un trato honesto. La gente quiere que le cumplan la promesa del sueldo, de los plazos, de las vacaciones, porque la gente hace planes de trabajo, tiene familia, coordina tareas, actividades conjuntas con ellos y lo hace contemplando lo que tiene planificado y acordado con su centro de trabajo. Por ello lo importante de que haya un diálogo honesto entre la organización y cada uno de sus empleados. Simplicidad. No se trata de generar procesos complejos solamente para complejizar la cosa y que la gente después se maree y diga, no, es muy complicado hacer esto, mejor no pido, mejor no comunico, mejor no digo. No, tenemos que buscar que los procesos sean sencillos. No se trata de complejizar los procesos para que la gente les huya, porque si no, cuando haya necesidad de que ciertos procesos se vinculen con la conducta de las personas, esto no va a suceder y la gente va a tomar como atribución decir, no, es que eso es muy complicado, no lo quiero hacer. Entonces, complejizar procesos no es nunca lo conveniente. Lo recomendable es simplificarlos, precisamente, porque lo que simplifica conecta mejor con la mente de las personas. Lo sencillo siempre es mejor almacenado en nuestra memoria. A lo complejo hasta le agarramos miedo. Y si hubiera una necesidad de, a ver, quiero voluntarios para, nadie va a ofrecerse, porque como no entienden bien de qué se trata. Siguiente concepto, la retroalimentación. Necesitamos generar formatos de comunicación interna porque necesitamos percibir un feedback de parte de la gente que está trabajando con nosotros. Recordemos que en miles de las tareas que se realizan en las empresas, las manos de la calidad son nuestros empleados, quienes perciben el malestar, el mal genio o el rechazo de nuestros clientes ante algún protocolo complejo o ante algún precio o ante algún tipo de servicio o producto que no conecta, son ellos. Entonces, quienes traen la retroalimentación son las personas. Hay empresas que terminan siendo sordas a esta realidad y imponen criterios y conceptos de trabajo sobre la base de premisas que han pasado por estudios y análisis previos. Pero no hay nada como la realidad, implementar un proceso y darse cuenta en los hechos fácticos si esto conecta, si esto sirve, si esto produce, si esto genera. Y si no genera, esta retroalimentación nos deberá de ser de mucha utilidad para modificar estos formatos y estos protocolos. ¿Qué beneficios me genera una gestión estratégica de la comunicación interna? Es importante el concepto de comunicación interna, pero más aún lo es el hecho de trazarse un plan estratégico y generar, valga la redundancia, una gestión estratégica. Y esta gestión estratégica, que es planificar estos formatos de comunicación, nos va a generar en el tiempo la tranquilidad de saber que trabajamos anclados en un plan revisado,
como se dice, oleado y sacramentado por los expertos en el área, y que evidentemente puede tener updates, puede tener actualizaciones en el tiempo, puede tener feedback de los trabajadores, pero trabajamos sobre una base planificada, establecida, presentada a una gerencia de comunicación y aprobada por ellos. Esta estructura es una estructura que es útil en temas de gestión administrativa, porque es un anclaje de lo que vamos a realizar en el futuro. Entonces, si tuviéramos que puntualizar estos beneficios, diríamos, bueno, una gestión estratégica de la comunicación interna mantiene al personal informado sobre lo que pasa en la empresa. Hay empresas que no les gusta esto. ¿Por qué? Por espectros de temor. No, prefiero que la gente no sepa de qué se trata y entra un prejuicio. Porque de repente les comentamos lo que pasa y piensan que la empresa está mal y empiezan a renunciar. Esto sucede en las empresas. Entonces hay empresas que toman como política lo contrario. No, mejor no informemos mucho, digamos solamente lo estrictamente necesario. Informar mucho, informar poco, informar nada, en realidad va a ser una toma de decisión que implique tanto a la dirección de la empresa como al DIRCOM, al director de comunicaciones, o al área que se encargue de esta gerencia, ya sea de imagen y de comunicaciones, o a veces son gerencias administrativas que tienen como encargo el tema de la comunicación interna, o a veces son áreas de recursos humanos también, ¿no?, que se encargan de gestionar comunicación interna, ya que se ocupan de las personas, muchas veces son directores de recursos humanos. Entonces, delicado el tema de ver cuánto voy a informar. La recomendación es siempre que la comunicación debe de darse, y debe de darse de forma tal que permita comunicar la mayor cantidad de verdad a las personas. ¿Por qué? Porque lo que yo no comunique, igual puede llegar a ser en algún momento un tema que conozcan las personas. Entonces, lo más negativo sería que nuestros empleados pensaran que deliberadamente quisimos ocultar la información. Es como quien dice, ocultar una información es una omisión, y una omisión es una forma de mentira, ¿no? No estoy engañando deliberadamente, pero estoy ocultando una realidad que no dejo que se visibilice. Y eso genera un espectro falso. Esa falsedad, a la larga, es un concepto ligado, nos guste o no, a la mentira. Entonces sí es útil comunicar a las personas. El tema no es comunicar o no comunicar, el tema es cómo comunico. ¿Cuál es el estilo de comunicación que le conviene a mi empresa para afrontar de repente este proceso de crisis o esta situación adversa o este hecho de que hayan pasado cosas negativas dentro de la empresa? ¿Qué otro beneficio puede tener nuestra comunicación interna? Lograr mayores niveles de participación y motivación, y por lo tanto de productividad. Está demostrado que cuando las personas se participan, están conectadas con lo que sucede, incrementan su motivación, trabajan más voluntariosas, se sienten un poco dueñas también del circo, como se dice, y de esa manera trabajan con un poco más de esmero. Los niveles de productividad mejoran justamente cuando hay este margen, por un lado, de participación y de comunicación del devenir de la empresa, y la adecuada motivación para que la gente se sienta importante, y para que la gente visibilice que para la empresa y para la dirección ellos son importantes ahí donde están haciendo lo que hacen. También es cierto que otro beneficio es la reducción del nivel de conflictividad laboral. En los lugares donde hay el formato tan conocido y tan antiguo de compartimentos estancos, ¿no?, donde hay estructuras directivas por un lado, ¿no? En la filial del Callao tenemos el puerto con todos los empleados y los obreros, y en la filial de San Isidro tenemos pues la central, en donde son dos mundos contrapuestos. En un lado los empleados vestidos de uniforme, del otro lado los gerentes vestidos de saco y corbata, con aire acondicionado, con todas las comodidades. Es la misma empresa, pero son dos ambientes de trabajo tan distintos y tan diferenciados, hasta en sueldos y en horarios de trabajo, que parece que fueran dos empresas, ¿no? Y a veces los que están en el lugar más esforzado miran con envidia, pues, ¿no? Uy, ¿por qué no puedo trabajar allá con todas las comodidades que estos tienen? Entonces, cuando se dan estos compartimentos tan divididos y tan extremos, si no hay una política de comunicación interna
que nos haga sentir y vivir a todos que somos una sola organización, entonces lo que va a suceder es que en algún momento es casi seguro que van a haber conflictos laborales. ¿Por qué? Porque todos los que son comunes se agremian, se asocian y reclaman. Aquí no tenemos aire acondicionado, aquí no tenemos facilidades, aquí no tenemos movilidad como tienen los de allá. Y la gente investiga. Y como siempre recalco, hoy la comunicación digital nos ha abierto las puertas a conocer muchas cosas que antes las empresas o los empleados no conocían de sus empresas. Hoy la gente conoce demasiado, conoce todo lo que quiere conocer y se entera de estos sesgos y de estas diferencias. Y eso puede ser la semilla para un conflicto laboral, justamente por tener a veces beneficios que no tienen unos de otros. Esta diferenciación genera esta situación de rivalidad. Por ello es necesario, una vez más, una gestión estratégica de la comunicación interna. Una gestión que disminuye la existencia de rumores y la utilización de canales informales. Ahora vamos a ver, cuando hablemos de los formatos de comunicación, que hay canales formales y canales informales de información al interior de la empresa. Y ambos son poderosos, ambos reflejan realidades y ambos tienen que ser monitoreados por el área de comunicación de la empresa. En esta gestión interna, una de las tareas claves es integrar a las personas, identificarlo con la empresa y con su cultura, crear además el sentimiento de pertenencia. ¿Para qué? Para que cuando hayan situaciones de crisis, la respuesta siempre sea la mejor. Vamos a ir entrando esto de instrumentar una gestión estratégica de la comunicación interna. Una primera acción es conocer y definir, y lo vamos a hacer en este momento, las vías de comunicación interna. ¿Cuáles son las vías de comunicación interna? Primero vamos a entender que hay dos tipos de vías de comunicación interna. Lo dije recién, las vías formales y las vías informales. Cuando hablamos de vías formales de comunicación, estamos hablando de la estructura organizacional, o sea, del tipo de vías que se generan a partir de la estructura organizacional. Esto tiene que ver entonces con, como tenemos seguramente, segmentos gerenciales, segmentos mando de gobierno, segmentos medios, segmentos de coordinadores, segmentos de todo el gran grupo humano de trabajadores. Entonces son formatos, son grados de comunicación, estructuras de comunicación distintas. Entonces, si empezamos ahora hablando de las vías formales, comenzamos por la prototípica, que es la vía descendente. La vía descendente es cuando estamos hablando de la transmisión de conocimiento que se hace desde los mandos de gobierno hacia los mandos de ejecución, que son las personas que se encargan de realizar las tareas finales. Tal vez nuestro equipo de ventas, o un equipo de logística, o dentro de un área financiera, el cuerpo de analistas, dentro de un área de recursos humanos, los analistas de recursos humanos, dentro de un área de venta financiera, nuestros asesores financieros, que son quienes toman contacto con los clientes. Todo este cuerpo, dentro de la estructura jerárquica de la empresa, se encargan de la generación del negocio directo a partir de su quehacer cotidiano, pero ellos responden a una jerarquía que es la que se encarga de la asignación de tareas. Entonces, en esta vía de comunicación descendente, ¿de qué se trata? Cuando empezamos y esto es interesante también, cuando uno hace una inducción en una empresa, las personas entran a trabajar y uno explica cómo están constituidas las vías formales de comunicación al interior de la organización. Y uno entiende, ¿no?, que hay una comunicación descendente, en donde hay una fortaleza de la jerarquía, hay que explicar la situación contextual, evidentemente se generan medios de comunicación para que las personas que están al mando bajen una información hacia los que están en los mandos de coordinación. Se utilizan a veces folletos, se utilizan oficios, se utilizan comunicados, correos electrónicos, a veces se utilizan presentaciones de video, se utilizan también las presentaciones en reuniones, se hacen reuniones en donde la jerarquía comunica cosas que se van a hacer dentro de la empresa. Esta es una comunicación de arriba hacia abajo, ¿no?, en donde se transmite información útil
con exactitud, con rapidez, para que las personas entiendan de qué va lo que se está haciendo o se está gestionando en este momento en la empresa. Aquí en este cuadrito que estoy mostrando tenemos la estructura de comunicación formal, ¿sí? Y está comunicación horizontal, ascendente y descendente. Esta descendente que dije recién son los mensajes de los superiores hacia los subordinados. La comunicación ascendente será justamente toda aquella que los subordinados le dirijan a los superiores. En esta comunicación ascendente, el concepto se orienta a favorecer el diálogo organizacional y tiene como propósitos fomentar el protagonismo de las distintas jerarquías, ¿no? Justamente, dado de que mucho en la empresa depende de las personas que están en los puestos jerárquicamente inferiores, son ellos los que nos van a dar feedback de lo que sucede cuando conectan ellos o no con los clientes, usuarios o personas que son demandantes de nuestros servicios. Este tipo de comunicación ascendente favorece la reflexión y el análisis a través de los distintos ángulos de visión, ¿no? Es un formato de comunicación en donde las personas nos dicen cómo les fue en las ventas. Imaginemos una reunión de vendedores en donde las personas vienen trayendo información y donde la empresa se entera si esas promociones que hicimos conectan, si lo que nosotros propusimos le interesa a nuestros usuarios o no. O si fuera un grupo de personas que están haciendo alguna investigación interna de KPIs o de índices internos de satisfacción del personal, por ejemplo, y están investigando, están encuestando, llega el momento donde uno tiene la información y le eleva la información a un superior, ¿no? Y en ese momento la presentación de esa información viene cargada de muchas cosas que pueden no gustarles a un superior, pero es un formato de información utilísimo para que el superior se dé cuenta qué es lo que está sucediendo en ese espectro, en esa zona de trabajo en donde capaz que de manera cotidiana él no se encuentra. Esta comunicación ascendente fortalece el concepto. Ejemplo, los métodos de sugerencias, cuando se hacen las jornadas de despacho abierto o cuando se envían notas a los superiores en respuesta obligatoria, las reuniones de trabajo nuevamente, los buzones de sugerencias. Todos estos formatos de comunicación son útiles para que la gente comunique de manera ascendente, es decir, lo que les parece que puede optimizarse. También hay un formato horizontal. Ese formato horizontal tiende a ser aquel que llevamos adelante entre pares, ¿no? Entre los colegas, entre las personas que formamos parte de un equipo. Es una conversación seguramente más dinámica, porque al tener la percepción de que estamos entre pares nos genera más libertad de opinión y de expresión. En definitiva, comentar cosas con un superior, o sea, el formato de comunicación ascendente, por lo general tiende a tener un protocolo. El mismo puede ser más estructurado, más libre, pero es probable que tengamos más libertad de compartir nuestras perspectivas sobre la empresa con un par que con un jefe. Con un jefe tenemos que a veces, que sucede mucho, la gente se tiende a pulir, a pensar bien lo que va a decir, ¿no? A tratar de decirlo de la manera más explícita para no ser malinterpretado, cosa que no pasa en la comunicación entre pares. Entre pares uno lo dice a veces con un lenguaje altisonante o a veces entre vulgaridades cotidianas. ¿Por qué? Porque está circunscrito a un espectro, llamémosle así, de amigos. No estrictamente porque hay una relación de amistad, sino porque ese hecho de ser colegas de trabajo, compañeros de tareas, genera un vínculo de amistad que evidentemente va a generar un clima de libertad favorable a que se digan las cosas buenas y las cosas malas. Si no, preguntémoslo, ¿es fácil decirle a un jefe las cosas malas? ¿No es más fácil decirle las cosas buenas? Por supuesto que sí. Cuando uno tiene que decir las cosas malas, a veces lo piensa dos veces, dice, capaz cae antipático, capaz no me entiende, no quiero ser visto como el amargo. O sea, tenemos 1000 preconceptos antes de ir y decir algo negativo a una persona que tiene jerarquía sobre nosotros. También está el formato diagonal, es un formato interesante. Configura un lenguaje común y promueve acciones coherentes a los principios corporativos. Sus propósitos son incrementar el rendimiento conjunto, la rapidez de reacción, promover el proceso de cambio, acentuar el espíritu de trabajo del equipo, dinamizar el potencial innovador.
En este formato diagonal nosotros estamos trabajando con personas que tienen más jerarquía, pero que no son parte de nuestra estructura de trabajo, no son nuestros jefes, son jefes de otras áreas. Ese formato también tiende a ser un formato interesante porque se crean climas de confianza, dado que no hay una estructura directa de obediencia hacia estas personas. No hay un compromiso directo de trabajo o de funcionalidad de tareas con estas personas. Entonces se crea un clima interesante. ¿Dónde expectamos todo esto? Cuando la empresa tiene a veces celebraciones, aniversarios, eventos, y a veces nos damos cuenta, ¿no?, que conectamos bien con gente de otra área, y con jefes de repente de otra área, que pueden ser personas con las que lleguemos a tener un margen de confianza, más allá de la funcionalidad, tal vez un poco ocasionado por la oportunidad. O sea, ya que se dio nuestro conocernos en un espectro de una reunión informal, pues eso puede favorecer la creación de un clima de comunicación interesante. Cuando hablamos de medios de comunicación formal, vamos a tomarnos un acápite para ir mencionando algunos. Los medios de comunicación interna se diferencian de los externos, tanto por su costo como por sus características, ¿no? Definitivamente un medio de comunicación externo, pensado para comunicación externo, estamos hablando de comunicación institucional, publicitaria, está pensado para la consecución de clientela. Entonces la dosis de inversión económica para estos proyectos suele ser bastante fuerte en muchas corporaciones. Sin embargo, sí es importante invertir en estos formatos de comunicación interna. Invertir, por ejemplo, lo tenemos acá en imagen, en cosas de bajo costo como las carteleras. Estos comunicados en carteleras, los viejos periódicos murales, ¿no?, tienen un poder de síntesis y de claridad interesante, porque la gente empieza a darse cuenta qué es lo que está pasando en la empresa, si la empresa ganó una licitación, si la empresa es parte de un proyecto científico, si en nuestra empresa hay personas que han sido premiadas, están de cumpleaños, están desarrollando algún proyecto nuevo, en fin, siempre hay noticias y novedades que uno puede comunicar. Siempre me han preguntado, profesor, ¿y tienen que ser siempre cosas buenas? Yo te hago la pregunta a ti. Es interesante hacernos esta pregunta, porque de lo que se trata no es solamente de enamorar a las personas de la novedad o de los éxitos, ¿no? En una de estas carteleras puede uno comunicar situaciones de crisis en el sector, ¿no? Entonces, ese comunicado tiene una incidencia, ¿no? Entonces yo digo, uy, si yo trabajo en microfinanzas y resulta que este año hubieron números negativos y la cosa está peluda y no sé, pueden suceder cosas que nos afecten. A veces no necesito mandar un correo dramático diciéndole a la gente agárrense los cinturones, abróchense los cinturones, ¿no? Sino simplemente comienzo a comunicar en mis carteleras, en mis corteos, lo que está sucediendo. Evidentemente, si yo solamente comunico esto a secas, dejo un espacio muy grande a que la gente saque sus propias conclusiones. Dentro de una estrategia de comunicación interna, eso puede ser perjudicial o puede ser beneficioso. ¿Cuándo es perjudicial? Cuando yo simplemente comunico sin ningún planning, sin ninguna estrategia detrás. Entonces cada persona toma la noticia a su manera, y algunos están con miedo porque creen que los van a votar, y otros están contentos porque sienten de que al ser un tiempo crítico es probable que haya mayor dinámica de trabajo. O sea, necesariamente una noticia mala no necesariamente impacta o molesta a todos. Es por eso que si nosotros colocamos una noticia, esta noticia tiene que estar hecha bajo una perspectiva estratégica de qué quiero finalmente lograr de este grupo humano. Detrás de cada cosa que yo comunico hay una intencionalidad. Entonces, si yo comunico, por ejemplo, vuelvo a repetir el ejemplo, el caso de el estado crítico de la economía o de las microfinanzas, y estamos hablando, por ejemplo, de una empresa cooperativa o microfinanciera, sería interesante que más allá de hablar del contexto, hay alguna noticia en donde mi empresa se pronuncia al respecto. ¿Qué pasa si mi empresa se pronuncia al respecto y dice, somos líderes en un tiempo en donde las cosas están mal? ¿Qué quiere decir? Tranquilos, muchachos, ¿no? O sea, no es un tiempo bueno,
pero nosotros estamos dando la batalla. ¿Qué pasa si no me pronuncio? La gente se asusta y dice, uy, de repente nos echan de acá. ¿Qué estará pasando? Entonces, por eso reitero, no siempre es conveniente comunicar a medias. En este caso estamos hablando de medios. Este recurso es útil, la cartelera. Pero la cartelera no es solamente un cartón o un corcho que se coloca donde la gente pega cosas. ¿Qué vamos a pegar? ¿Qué temas le interesan a las personas que trabajan en nuestra empresa? Hay gente que me pregunta, pero ¿hay una estructura para una cartelera? Sinceramente, no debería haber ninguna estructura preestablecida para una cartelera. Una cartelera debería responder al plan estratégico de la empresa y de su área de comunicación y comunicar lo que se preestime que se debe de comunicar. Esto es así. Los viejos clichés, las viejas recetas de que hay que decir esto y no lo otro, eso no sirve. No sirve porque en realidad hoy las empresas, vuelvo al concepto que dije al comienzo de esta disertación, hoy las empresas se han dado cuenta que tienen que crecer de adentro hacia afuera. Entonces todas aquellas cosas que sean claves dentro de la personalidad de mi organización, esas son las que tienen que figurar en mi cartelera. Si yo soy una empresa cálida, que le interesan las personas, que me vinculo con ellas, que me interesan sus logros, entonces es lógico que aparezcan los cumpleaños de las personas, es lógico que aparezcan los créditos de las personas, es lógico que aparezca si alguna de estas personas hay un mejor empleado del mes, por ejemplo, o hay una persona premiada en su organización, o hay alguien que se recibió en la universidad en este último mes, o hay un ascenso. Es lógico que aparezca. Como es bastante ilógico que aparezca cuando no hay este clima. Entonces la gente se ríe, siente que es un saludo a la bandera. Lo pusieron por ponerlo, pero ese colocarlo en la cartelera no significa nada. Es lamentable cuando un instrumento de comunicación no significa nada. Y créanme que puede no significar nada para muchas personas. ¿Por qué? Porque si en la realidad ese instrumento es solamente un adorno, pues realmente no significa nada. Además de los manuales, de las carteleras tenemos a los manuales. Suelen utilizarse como una forma de información específica sobre algún tema. Manuales procedimentales, manuales de gestión, normativas sobre la calidad de nuestros servicios o nuestros productos, códigos de ética, en fin, hay una gran cantidad de manuales que nos pueden servir para que la gente conozca, ¿no?, cómo es el devenir, cómo es la conducta, cómo son los procesos y protocolos que se quieren vivir dentro de esta empresa. Y es un estilo de mensaje formal, evidentemente. Tenemos hoy en día un concepto muy poderoso que viene de la comunicación digital, que es la intranet. La intranet tiene enormes beneficios, porque la intranet nos permite tener comunicadas a las personas que trabajan dentro de nuestra organización y tener contacto y tener acceso a un área de nuestra website que no es visible a todo el mundo, ¿no? Muchas entidades tienen una website, un área comercial pensada en la comunicación externa, en los clientes, en los proveedores, en el contexto, en el entorno, pero aparte tienen una intranet, un área de esa red que solamente está sesgada para las personas que pertenecen a la empresa. Tienen un acceso con un password, tienen un área de trabajo. A veces en algunas empresas se genera trabajo colaborativo a través de sesiones de trabajo desde el propio site, y además se puede generar en esta intranet todo un formato de comunicación donde se generan beneficios, la gente sabe qué cosas puede tener, de repente promociones, de repente la empresa tiene contacto con grandes tiendas y almacenes que generan descuentos y hay vales de consumo, vales de descuento. O sea, la generación de beneficio se pone al alcance de las personas a través de una intranet. El gran desafío es que las personas se enganchen con esto, ¿no? Porque a veces hay muchas empresas en donde, a veces por las edades de las personas o a veces por el poco uso que la gerencia le da a la intranet, termina siendo otra vez, como el caso de la cartelera, un saludo a la bandera, o sea, un recurso que existe pero que no está siendo utilizado. Hoy en día consideremos también las redes sociales. La website y el intranet es un área de comunicación interna, la otra es las redes internas. Hoy las empresas, así como tienen páginas de fanpage en las redes sociales, tienen también hojas de grupos, en donde pueden conectarse las personas que trabajan dentro de una empresa. Y estos grupos tendrían que tener
monitoreo de parte de la empresa para crear clima, porque todos estos medios sociales nos tienen que servir para crear clima, porque estamos hablando, ojo, de un formato formal de comunicación. Es un área, es un fanpage rotulado con el logo, con la identidad y la imagen corporativa. Y si está en redes sociales, puede estar como grupo abierto, grupo cerrado, pero es un área de acceso en donde, si es un instrumento de comunicación de la empresa, pues tiene que tener la rotulación debida. Otro espectro es el mail, el correo electrónico, que está siendo muy utilizado para la comunicación de noticias urgentes. Muchas veces tenemos, ya sea en plataformas como la de Google o como la de Microsoft, tenemos distintos formatos de correo pagado, con alertas, con agenda, con todo un formato de intercambio, con comunicación directa, con comunicación vía Google Hangouts o vía Skype, que nos genere conferencias virtuales, y otros formatos de comunicación directa, a veces verbal inclusive. Todos estos formatos son formatos formales también, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma, si es una reunión de empresa y estamos trabajando en el chat de la empresa, es una comunicación formal. Ese correo electrónico tiene una firma digital y esa firma digital tiene nuestro logo, el logo de la empresa. Viene a ser entonces una comunicación formal. Los afiches, las gigantografías, todos los elementos de rotulación que pongamos dentro de la empresa son un elemento de comunicación interna formal también. Las reuniones que se utilizan generalmente para comunicar temas delicados o complejos, laborales o personales, y que permiten el cara a cara para que la gente intercambie ideas, son también un elemento de comunicación interna formal. ¿Y cuáles son las vías informales de la comunicación? Estas vías informales son las interacciones que se llevan a cabo en el seno de la empresa. Redes de relaciones interpersonales que los empleados forman independientemente de las distintas funciones que cada uno cumple. Estos son los grupos, vuelvo ahora nuevamente a redes sociales, los grupos que se quedan en redes, pero no son creados por la jerarquía de la organización, ni por un área específica, ni con un planning detrás. Simplemente se crean como elemento de comunicación para que la gente comparta alegremente experiencias, vivencias, el compartir cotidiano, como digo yo, de los colegas. Surgen de manera espontánea y se establecen por afinidad o por compartir tareas. El fin de esta red informal es satisfacer las necesidades sociales de las personas y permitir que la gente conozca a más personas, ¿no? Muchas veces en una empresa la gente de un área que está en un extremo del piso 4 se conoce solamente esa gente, y los que están en el piso 3 no se conocen porque no interactúan de manera cotidiana. Muchas empresas comienzan a tener, ya sea dentro de redes sociales o dentro de redes en herramientas como el WhatsApp o las redes o como nuestro formato de Facebook Chat o alguna otra red de chat, tienen redes de comunicación, y eso permite que la gente a veces se conozca de esa forma. Hay empresas donde la gente no conoce la cara del otro porque no se ven nunca, o pasa lo que comentaba, ¿no? Gente que está en el puerto, gente que está en la oficina central y la gente no se ve. Pero al tener un espectro de comunicación común dentro de una red social o dentro de una red de comunicación de mensajería como WhatsApp, la gente empieza a interactuar, a compartir fotos, a compartir imágenes, a compartir memes, a compartir chistes, a compartir cosas que pueden ser a veces hasta burlas, o como decimos en la jerga nacional, cochineos, en donde empezamos a hablar de las cosas graciosas o de los apodos, las chapas que tienen los jefes. Ese es un formato de comunicación que existe. Y está bueno que exista. Sería raro que no existiera. Casi que no sería humano encontrar una empresa que no tuviera este formato de comunicación naturalmente informal. Por lo general representan un efecto positivo para la empresa, aunque a veces pueden tener efectos negativos. ¿Cuándo? Cuando absorben en exceso el interés y el tiempo de los empleados. Esa gente que está colgada en la red y que distrae tiempo de trabajo pues evidentemente no está haciendo un uso conveniente de este formato de comunicación. Esto es como darle un teléfono de la empresa a un empleado y que el tipo se consuma todo el saldo y todo el crédito hablando con la familia o con personas que no están dentro de su espectro laboral. Los flujos de comunicación informal mejoran la comunicación de la empresa, ya que crean canales alternativos, normalmente más eficaces que los formales. Y en definitiva, estas redes sirven para sustituir redes formales ineficaces.
¿no? A veces la gente no entra a las redes de la empresa, pero entran a las redes informales. ¿Por qué? Porque a veces las redes de la empresa están demasiado enfocadas o están solo enfocadas en la comunicación externa, ¿no? Entonces entran los clientes, entran los amigos de la marca, entran los partners, entran los proveedores, pero el personal no entra nunca porque siente que no hay ningún tipo de tema de interés para ellos. Es por eso que estas redes informales tienen un peso propio y está bueno que existan porque sí generan un impacto. ¿Qué otras características de esta comunicación informal? La forma no está necesariamente prescrita en los procesos y estructuras formales de la organización. Y esto es bueno que sea así. Es bueno que fluya naturalmente, surja y fluya naturalmente. Evidentemente pueden romper con procedimientos tradicionales. ¿Por qué? Porque de repente en la empresa las cosas se dicen y se plantean de una forma y en esta red informal la gente las dice como sea. Pero es natural que así sea. Se mueve diagonal y elípticamente, salteando funciones enteras. Claro, pues estamos hablando a veces entre jefes de otras áreas, y en este lenguaje a veces informal, uno puede tener opinión de tareas y de cosas que no son concernientes a lo que uno hace, pero lo dice con toda la libertad del mundo porque sabe que es una red informal. Los efectos de estas redes sobre la empresa pueden ser, decía hace un minuto, positivos y negativos. ¿Cuáles son los positivos? Que gracias a estas redes surgen sentimientos colaborativos, de solidaridad, que repercuten en una mayor efectividad en el trabajo y en la creación de un ambiente laboral más agradable. Y eso sí es beneficioso para la organización. Los trabajadores pueden servirse de esta comunicación para la creación de actividades extralaborales, culturales, de ocio, deportivas, que potencien su dimensión humana, que lo hagan tener un grupo de referencia para sus fines de semana, para sus actividades, porque de repente coincide que muchas de estas personas, por ejemplo, les gusta jugar al fútbol y se crea un grupo de la empresa o se crea un equipito en la empresa y de repente no tenía la empresa planificado tener un equipo de fútbol, pero por afinidad, por compartir la pasión por el deporte, se crea un equipo y eso puede ser algo muy beneficioso porque va a generar de repente interacción entre personas que están en diversas áreas de la empresa y que tienen como punto común este deporte. Entonces, efectos beneficiosos hay. Efectos negativos también los hay. La utilización incorrecta de estas redes pueden dar lugar a la interpretación subjetiva del emisor. Alguien puede informar un punto de vista y puede ser mal interpretado. Puede referirse a una persona en un lenguaje antisonante o hablar, como se dice, con el hígado, hablar enojado, hablar molesto y hacer un comentario que sea tomado como una diatriba, como un ataque, como una falta de respeto, ¿no? Y como se imaginarán ustedes, este tipo de cosas en redes sociales por lo menos se viralizan con una facilidad impresionante, porque todo aquello que tiende a tener esta naturaleza de comunicación corre en la red de manera más rápida. ¿Qué otro efecto puede haber de negativo? Pues la difusión de chismes contra la organización o contra alguno de sus miembros, la extensión en el tiempo de rumores, y es más, a veces el convertir rumores en hipótesis. O sea, hay gente que cree que lo que está la gente comentando es una realidad y de repente nació como una broma. Es el típico juego de comunicación donde una información pasa de una persona a la otra y a la medida que esta línea de tiempo o línea de personas, perdón, es más larga, la comunicación se va deformando, ¿no? Y terminamos hablando de una cosa totalmente distinta a la original. Puede haber entonces una distorsión en estas transmisiones de información. Consideraciones claves entonces. Si hacemos nuestro resumen de comunicación interna, algunas consideraciones claves como para tener algunas cositas para irnos reflexionando, ya que estamos por culminar esta sesión. Es clave definir objetivos cuando hablamos de comunicación interna. Sin objetivos casi que no tenemos ningún proyecto de nada. Hay que considerar el clima organizacional. De hecho es un tema que tiene mucho que ver con la comunicación interna y lo vamos a mirar en detalle en nuestra próxima clase. Hay que definir claramente los públicos para cada acción de comunicación. Esto es clave. Hay que tener en cuenta que los destinatarios son los integrantes de la empresa. Ojo. Y si tenemos una cultura capaz desarrollada o capaz en desarrollo, pues tenemos que tener cuidado con lo que colocamos en esas redes, sean formales o sean informales, porque todo eso es parte de la construcción de nuestra cultura corporativa.
tenemos que procurar estar alineados a la filosofía organizacional, sobre todo cuando hablamos de la comunicación formal. Hay que ser coherentes con el decir y el hacer, tanto interna como externamente. ¿Para qué? Para generar confianza y credibilidad. Hay que sostener, como dije hace un momento, la transparencia y la honestidad en el actuar. Uno debe de comunicar con transparencia y honestidad, y tiene que comunicar que las acciones han sido transparentes y honestas. ¿Para qué? Para que el grado de fidelidad hacia la organización se incremente. ¿Qué ganamos con ser transparentes y honestos y decir nuestra verdad, y esa verdad sea que nuestra empresa está haciendo las cosas mal, está trampeando, está incurriendo en coimas? O sea, no se trata simplemente de transparencia para comunicar las cosas malas que hacemos, se trata de transparencia en la conducta. ¿Para qué? Para no tener que comunicar cosas negativas. O sea, transparencia y honestidad en el génesis de las conductas. ¿Para qué? Para que luego haya una comunicación transparente y honesta como consecuencia precisamente de que tenemos este tipo de conducta dentro de nuestra empresa. Hay que tener en cuenta el contexto externo, nunca podemos desligarnos de él, porque lo que sucede en el entorno, pues de alguna forma influye en lo que va a pasar y en los mensajes y en la línea de comunicación que tenemos internamente en la empresa. Hay que evitar los vacíos comunicacionales, entonces instancias de silencio demasiado largos. ¿Por qué? Porque el silencio también puede ser interpretado como una ausencia de interés, como una ausencia de ganas de comunicarse con las personas, o como un preludio de que se vienen tiempos malos. Entonces, estos vacíos comunicacionales pueden tener una incidencia negativa, sobre todo cuando la empresa ya empieza a generar una política de comunicación y un estilo de comunicación. Ahora, generar estos proyectos, estas políticas y estas prácticas de comunicación no nos deben llevar a la saturación de la comunicación, ¿no? A hablar demasiado, hablar mucho, cargar de demasiado concepto, porque eso puede hostigar a las personas. Más cuando esa información, cuando esa comunicación tiene perfil informativo. Porque a veces la gente siente que esto no es comunicación, simplemente me están bajando líneas, instructivos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. O sea, la comunicación en la empresa no puede ser solamente normativa pura, porque eso hastía, no genera engagement, genera rechazo, y las personas no conectan con ese formato de comunicación. Tiene que haber intercambio. Comunicación, como dijimos en la clase anterior, es ida y vuelta. Hay que tener activos por ello los sistemas de evaluación y de feedback. Hay que estar abiertos a los requerimientos de información y hay que aceptar los errores comunicacionales y aprender de los mismos. Es importante esta última conducta porque cuando uno se da cuenta que no está gestionando bien las comunicaciones, lo más importante es enmendar rápidamente. Y la gente se da cuenta cuando se ve que el color y el clima de la comunicación cambia. Es importante. Nos ha pasado en muchas empresas donde hemos tenido posibilidad de incidir, de trabajar a través de consultorías, de desarrollo de comunicaciones, diagnóstico de imagen y comunicaciones, en donde a veces uno ha impulsado cambios en áreas de comunicación para que el discurso de la empresa cambie y no sea un discurso a veces tan legalista, ni tan rigorista, ni tan solamente informativo, sino sea un ida y vuelta, un intercambio, un perfil a veces un poco más lúdico, ¿no? Que permita que la gente entre en confianza y que la gente conecte con su empresa. Bueno, dejamos aquí lo que hemos compartido el día de hoy, que es la primera fase de esto que es comunicación interna. Vamos a continuar en las siguientes clases adentrándonos en esto que es tan clave dentro de la comunicación en la empresa, que es la comunicación al interior de nuestras organizaciones. Desde ya muchas gracias por su atención. Les ha hablado Ernesto Montellanos y nos estamos viendo en la siguiente emisión de nuestra próxima clase. Gracias.